Se registra hasta un 500% de aumento en la demanda de pruebas COVID en uno de los laboratorios autorizados de Quito. Algunas veces nos tocaba, debido a la demanda de pacientes, acumular 2 o 3 pacientes en una cama para, digamos en este caso cadáveres, para poder las camas que se desocupaban dárselas a personas que estaban vivas y que necesitaban esa oportunidad. Hasta 28 personas morían a diario en el hospital de Los Ceibos durante el pico de la pandemia en Guayaquil. 2 médicos cuentan la dura situación que tuvieron que afrontar. Uno de los abogados defensores del caso Sobornos da positivo para coronavirus. Hasta ayer acudió a la audiencia de apelaciones. Desde pedidos de destitución hasta amenaza de un juicio político se activan en contra del contralor Pablo Celi por su decisión de sancionar a vocales del Consejo Nacional Electoral. El robo en un edificio del norte de Guayaquil revela otro lugar donde se habría reunido Daniel Salcedo, con investigados por la trama de corrupción en hospitales públicos. Delincuentes disfrazados de policías se llevaron la bitácora y computadoras. En lo internacional, el denominado asesino de Golden State recibe condena de 13 cadenas perpetuas en Estados Unidos. Para evitar la pena de muerte, confesó los múltiples crímenes que cometió durante 10 años. En los deportes, la Comisión de Disciplina de la FIFA evita pronunciarse sobre la pugna dirigencial que existe por la presidencia de la Ecuafútbol. La Conmebol sería el organismo que tome una resolución. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Amigos, bienvenidos a Televistazo. En la capital se mantiene la tendencia ascendente en contagios de coronavirus. En las últimas 24 horas, según el informe oficial, hay 118 casos positivos. Hola, Tania. ¿Qué tal, Gaby? En los laboratorios autorizados para procesar pruebas de ser portadores del virus se registra un aumento en la demanda. Andrés Moposita hizo un recorrido y nos preparó un informe. Cientos de personas acuden a diario a realizarse pruebas de COVID-19 en los diferentes laboratorios de Quito. En el laboratorio de la Cruz Roja, la demanda de test PCR se incrementó en un 500% en las últimas 3 semanas. Visitamos varios laboratorios y en general el número de resultados positivos aumentó entre el 30 y 35%. Es decir, ahora de 1000 pruebas procesadas, 300 son positivas. Se han incrementado notablemente no solamente en lo que son las pruebas rápidas, sino también en PCR e igualmente en quimioluminiscencia. En nuestras redes sociales, en los celulares que tenemos activados, en el teléfono convencional, en el 1-800 que tenemos, existe una gran demanda. Esto ha obligado a que se adquieran más equipos para el análisis de las pruebas tanto rápidas como de hisopado. Por ejemplo, el área de genética molecular de este centro de salud adquirió un robot que puede analizar 96 muestras en 25 minutos. En un inicio estábamos haciendo más o menos unas 20 a 30 pruebas por día, pero en las últimas semanas, sobre todo la semana anterior y esta, estamos procesando más o menos entre 200 y 300 muestras por día. Con la ayuda de la tecnología y el arduo trabajo humano, son 4.235 las PCR procesadas durante 21 días. Nosotros en el área de PCR mínimo podríamos hacer 1000 pruebas diarias. En el área de lo que es pruebas cualitativas, pruebas rápidas, por lo menos podríamos hacer un promedio de 500 pruebas dependiendo de cuántas brigadas médicas activemos. Esperamos procesar 2000 pruebas por día. Alex se realizó la prueba de PCR porque tiene una operación en los próximos días. Y uno de los requerimientos es dar negativo para COVID-19. O sea, si se aguanta alguien no es tan molesto, pero si saca lágrimas y se siente como que te sangra un poquito. Que está bien, porque mientras más personas que sean detectadas, más fácil de controlar el aislamiento obligatorio a ciertas personas. Hay que recordar que el objetivo de las pruebas es detectar para aislar a tiempo a los contagiados.
Por ello, si su prueba da positivo, pese a no tener síntomas, lo mejor es quedarse en casa. Así salvaguarda su vida y la del resto. Agradecemos a Andrés Moposita por ese informe. La empresa de agua potable de Quito informó que detectó casos positivos de COVID-19 en su personal. Esto luego de realizar pruebas PCR a los trabajadores del edificio donde funciona la gerencia comercial y el departamento de servicio al cliente. Por tal razón, se ha ordenado el cierre temporal de la atención presencial para precautelar la salud de los usuarios. Las quejas relacionadas a los cobros excesivos al servicio se las podrá hacer mediante los canales virtuales. Un equipo de Televistazo ingresó a la unidad de cuidados intensivos del Hospital de los Ceibos en Guayaquil, donde aún hay 40 personas que luchan por su vida contra el coronavirus. Diego Cuenca conversó con 2 médicos, quienes vivieron momentos dramáticos durante los días más críticos de la pandemia y aseguran que solo en esa área hospitalaria morían hasta 20 personas al día y en una cama colocaban hasta 3 cadáveres. Es el Hospital de los Ceibos en el norte de Guayaquil. Entre marzo y abril atendió hasta 400 pacientes diarios con coronavirus. Hoy el panorama es diferente. Mientras ingresamos a la unidad de cuidados intensivos, en los pasillos ya no hay el vaivén de enfermos que buscaban sobrevivir. Pero dentro de esa zona hospitalaria, aún hay 40 personas inconscientes que llevan más de un mes conectadas a un respirador, luchando contra la COVID-19. En esta sala corremos el riesgo de contagiarnos. Es lo que debe enfrentar todos los días Alberto Espere, director de la unidad de cuidados intensivos, quien 3 meses después de que inició la pandemia, nos cuenta los dramáticos momentos que vivieron. Algunas veces nos tocaba, debido a la demanda de pacientes, acumular 2 o 3 pacientes en una cama para, digamos en este caso cadáveres, para poder las camas que se desocupaban dárselas a personas que estaban vivas y que necesitaban esa oportunidad. Aquí fallecían hasta 20 personas por día. Los médicos trabajaban entre los muertos y eso generó pánico e inseguridad en sus labores. No sabían cómo ganar la batalla. Lo más grave es ver a un paciente que lo dejas estabilizado, lo conectas al respirador, le pones todos los medicamentos que necesitas y de un momento a otro hace parada cardíaca súbita, irreversible. Y mucho más en pacientes jóvenes, de 24, 25 años, sanos, morían súbitamente con COVID-19, una enfermedad que no conocíamos. Los doctores cuentan que oraban y en varios momentos se echaron a llorar porque el virus los arrasaba. Muchas personas estaban en su casa con un poco de tos, con un poco de ahogo y venían acá, ya llegaban tarde, con porcentajes de oxígeno en su sangre de 40, del 30%, cuando lo normal es más del 95%. Y morían. Y morían en la entrada de la puerta. Esta unidad de cuidados intensivos sigue siendo un campo de batalla para al menos 40 médicos y 60 enfermeras, quienes dan su mayor esfuerzo para que sus pacientes salgan con vida. El personal médico no se abastecía y no tenían espacio para atender a todos los contagiados. Así lo relata Rodolfo Ceballos, director del área de emergencias. Podíamos evidenciar quiénes realmente tenían la prioridad. ¿Quiénes tenían la prioridad? Aquellos pacientes que tenían los signos vitales alterados. Pero de ese hospital también hay 478 personas que ganaron la batalla. Anoche en cadena nacional el presidente Lenín Moreno anunció más controles para Quito. De su lado, la ministra de Gobierno María Paula Romo explicó por qué no se da paso al pedido de ley seca y a la ampliación del toque de queda en Pichincha. El presidente Lenín Moreno en cadena nacional hizo un llamado al país a no bajar la guardia frente al coronavirus. ¿Cómo es posible que en los primeros 15 días de junio se hayan reportado 1.200 fiestas a nivel nacional, que tuvieron que ser suspendidas por la Policía Nacional? 57.000 conductores de motos y vehículos han sido sancionados por infringir la prohibición de circulación y 106.000 ciudadanos por violar el toque de queda. Y para Quito fue el mandatario quien anunció que se fortalecerán algunas acciones, aunque no explicó cómo lo harán. Primero, más controles en la circulación en 4 zonas: Centro Histórico, Panecillo, Chiribulo y la Ecuatoriana. Segundo, mejor y mayor control a las ventas informales. Y tercero, incremento de la capacidad de atención en salud.
La ministra de Gobierno, María Paula Romo, durante un foro de periodismo universitario, aseguró que medidas como la ley seca para controlar el consumo de alcohol no son efectivas para evitar el incremento de contagios, como lo pidieron 6 alcaldes de Pichincha. ¿Cuál es la relación entre prohibir la venta de bebidas alcohólicas y que ya no vamos a tener contagio de coronavirus? No es clara esa relación. Y como les digo, eso demanda una cantidad de control que realmente en este momento la policía tiene que estar dedicada. Igualmente se mostró contraria a ampliar el horario del toque de queda. Explicó por qué. En este nuevo momento en el que estamos, en donde hay cada vez más actividades, lo ideal es más tiempo para desarrollar esas actividades. Hay ciudades que incluso están funcionando 24 horas al día para evitar aglomeraciones. Además, la ministra mencionó que no se ha previsto un regreso al semáforo rojo en la capital. Este martes la audiencia de apelación del caso Sobornos estuvo marcada por el temor al contagio de coronavirus. Un abogado que ayer asistió a la diligencia informó que dio positivo para COVID-19. La jornada empezó con el recurso de Jorge Glass. Jacqueline Rodas nos cuenta los detalles. Paulo Caña, defensor del empresario Teodoro Calle en el caso Sobornos, participó este lunes de la audiencia de apelación y al final del día informó que dio positivo para COVID-19. Hoy hubo temor entre los asistentes a la Corte Nacional de Justicia. Uno de los colegas que ya intervino ayer ha dado positivo para COVID y el día de hoy vamos a ver cuál va a ser la decisión de los jueces. Nosotros estamos aquí para cumplir con nuestro deber. Tienen que ampliar un cerco epidemiológico. El día de ayer compartimos en la sala y mesa con el que hoy se encuentra lamentablemente infectado. Suspenda la audiencia. Pero la audiencia se reinstaló. Abogados que ayer comparecieron de forma presencial, hoy lo hicieron vía telemática, al igual que la jueza Dilsa Muñoz. La jornada empezó con la defensa del ex vicepresidente Jorge Glass, que sustentó su recurso de apelación. Dijo que la sentencia estuvo incompleta, que no se demostró la acusación de la fiscalía, pidió que se anule el trámite y que se revoque la sentencia. Luego fue el turno de Alexis Mera. Su abogada argumentó que durante el juicio ningún contratista lo involucró, que no participaba en procesos de contratación, que no coincide el audio de la audiencia y la sentencia escrita, y que un testigo aseguró que los sobres entregados a Alexis Mera no contenían dinero. También pidió que se declare la nulidad y que se le retiren las medidas cautelares. Para la tarde se prevé que intervenga la defensa de la ex asesora de Rafael Correa, Pamela Martínez. Solicitó que se realice de forma reservada para exponer la información entregada en la cooperación eficaz. El contralor Pablo Celi deberá presentarse el viernes 10 de julio ante el Tribunal Contencioso Electoral. Es acusado de intromisión en la función electoral. La denuncia la presentó el movimiento Fuerza Compromiso Social, que también recoge firmas para un juicio político. Patricio Díaz nos cuenta que además otro movimiento entregó una demanda contra el funcionario. El primer pedido de destitución del Contralor lo hizo el movimiento Compromiso Social y tuvo la respuesta del Tribunal Contencioso Electoral este lunes. Admiten a trámite la demanda y convocan a Pablo Celi para que se presente el viernes 10 de julio en una audiencia. Por haberse arrogado funciones que no le corresponden, más aún cuando se refiere a la vida jurídica de las organizaciones políticas, competencia exclusiva que determina el Código de la Democracia a la función electoral. Pero no es la única demanda ahí. Juntos Podemos también pidió lo mismo al contencioso electoral. Además presentó una acción de protección para que se anule el pedido del Contralor de eliminar su movimiento junto a otras 3 organizaciones políticas. Paul Carrasco dice que solicitaron se les permita defenderse, pero Pablo Celi dijo que no, porque era un examen al Consejo Electoral. A nosotros nos van a matar jurídicamente y no tengo derecho a defenderme. Eso no puede pasar en este país. El Contralor tiene que ser destituido. También presentó otra demanda, en este caso ante el Tribunal Contencioso Administrativo, por las mismas razones, para que se anule todo el proceso. Porque ¿cómo puede decirse de que hemos falsificado firmas, de que existen firmas de niños, que existen firmas de muertos? Que nos demuestren, pues. Pero no es todo. Compromiso Social y su bancada de la Revolución Ciudadana tienen ya 30 de las 35 firmas requeridas para iniciar en la Asamblea un juicio político al Contralor Pablo Celi. Es básicamente por ostentar un cargo que no tiene porque su acción de personal fue revocada. Lo segundo, por haber dejado en indefensión al Estado,
al no haber establecido responsabilidades contra Odebrecht, y en tercer lugar por haberse arrogado funciones que no tiene y que le corresponden básicamente esas funciones exclusivas al Consejo Nacional Electoral. Desde Contraloría aún no hay un pronunciamiento sobre estas demandas. Vamos a la pausa y al regresar, allanan otro edificio en el norte de Guayaquil por el caso de corrupción en los hospitales. Delincuentes se llevaron los registros de ingreso y salida de personas. También, las funerarias responden a las acusaciones de supuestos cobros indebidos de servicios exequiales durante la pandemia. Los detalles enseguida. Representantes de funerarias responden a la acusación del IES por el supuesto cobro de servicios exequiales que nunca se brindaron durante los primeros meses de la emergencia sanitaria. Aseguran que personal del IES les dijo que incluyan los rubros de velación y carroza para cubrir los gastos de bioseguridad. Por su parte, el IES presentó la denuncia en la Fiscalía para que investigue las irregularidades. Con nostalgia, Wilson Bravo recuerda a su esposa, quien el 6 de julio cumplirá 3 meses de haber fallecido. Es una de las miles de muertes registradas a causa del coronavirus. Recuerda los duros momentos que vivió para tratar de conseguir un ataúd y poder sepultarla. Accedí a cada una de las funerarias que existen a los alrededores del hospital y algunas otras, y habían cobros, valores excesivos, valores abusivos, ¿no? Abusivos. O tómelo o déjelo. Este es uno de los más de 200 casos que el IES detectó como irregulares por parte de al menos 30 de las 130 funerarias acreditadas, y se registra el mayor número en Guayas, seguido por Santa Elena, Manabí y Los Ríos. En las facturas se presentaron cobros de servicios de velación, misa e incluso carrozas. A esto se suma la aparente falsificación de firmas, como lo detalla el director general del IES, Carlos Tamayo. Se identifica que la firma está primero con lápiz, es decir, está calcada la firma, y posterior a aquello se encuentra con tinta de pluma, y presunta complicidad con servidores del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Ante esto, la Asociación de Servicios Exequiales señaló que hasta el momento el IES no les ha cancelado ninguna de las facturas emitidas durante la pandemia, y explicaron por qué aparecen los rubros de velación y carroza. Que son personal adicional que se necesitó para trabajar dentro de la pandemia. Se necesitó trajes de bioseguridad que el IES dentro de los rubros no lo cubre. El IES nos autorizó a poner esos dos rubros porque no había otra alternativa. Y piden una reunión con los directivos del Seguro Social para determinar en qué facturas no hay irregularidades y que éstas sean canceladas. Ha transcurrido poco más de medio año desde que un virus le cambió la vida a la humanidad. Ahora ya entendemos mejor la forma en la que podemos protegernos, pero aún así, como nos cuenta María Cecilia Alargacha, sigue existiendo confusión en torno a ciertas medidas que la comunidad suele poner en práctica, aunque los expertos no las aconsejan. En épocas de pandemia, la lógica dice que mientras más limpio, mejor. Y bajo esa premisa hemos visto multiplicarse todo tipo de medidas, desde lavar las calles hasta desinfectar las llantas de los vehículos. Desde las bandejas para limpiar el calzado hasta los túneles de desinfección. Todo esto nos hace sentir más seguros, pero él, médico infectólogo, dice que solo es eso, una mera sensación. No hay motivo para hacer eso es desperdicio de recursos. Comencemos por los túneles de desinfección que ahora vemos literalmente por todos lados. Sobre ellos la OMS ya se pronunció, desaconsejando su uso. Porque según explican, los productos utilizados presentan efectos nocivos para la salud humana. En una camaronera o una bananera había puesto estos túneles y se incrementaron el riesgo de problemas de piel y también de afecciones respiratorias, que muchos de ellos tuvieron que fueron con asma a un hospital público. Mira, nosotros... Él, sin embargo, ha utilizado estos túneles por años. Es médico veterinario y los usa para sanitización en granjas avícolas o porcinas. Lo que dice es que los túneles per se no son malos, sino las sustancias que se utilizan en ellos. Tenemos que utilizar un producto que sea eficaz y que sea lo menos nocivo para el ser humano o el ser vivo.
El problema es que cuando uno llega a un lugar no sabe con qué producto van a rociarlo. Por eso este consejo. Tú debes tener la potestad de decirle, ¿sabe qué? No quiero que me rocíe con eso. Para que se evite problema, carguen su botellita de alcohol. Usted me quiere fumigar, por favor, écheme mi alcohol. Pero es que no son únicamente los túneles. Hay municipios que decidieron lavar las calles, por ejemplo, o lugares en los que si no se desinfectan las llantas de un vehículo, no se puede ingresar. Pero que a quién se le ocurre coger una llanta y luego tocarse la cara y eso. O sea, eso no existe y no sirven para mucho. Pero uno siempre tiene el temor de que el virus se mueva con el viento, por ejemplo, y que de pronto una ráfaga lo pueda traer hasta nuestras vías respiratorias. ¿Podría ser? Eso no existe. Al menos que haya un escupo, una saliva, y con eso te toques la cara o te toques la boca y en ese momento te contagias. Pero si no hay el contacto de tus manos sucias con tu cara o con tus ojos, tu nariz, no tiene por qué pasar absolutamente nada. Por eso mismo, otra de las medidas. El uso de bandejas de desinfección es vista por estos expertos como una pérdida de tiempo y de recursos. La primera vez que yo paso me va a funcionar, pero ya se van a activar a la segunda o tercera vez. Entonces, ¿qué tendré que yo hacer? Estar midiendo la concentración para adicionar más producto y alcanzar las partes convenientes para desinfección. Hay que recordar que siempre se debe tener en mente una cosa. Evitar que el virus llegue a las vías respiratorias y para eso las recomendaciones más básicas siguen siendo las más efectivas. Lavado de manos, uso de mascarillas y distanciamiento social. Anoche la Fiscalía y Policía allanaron un departamento frecuentado por el procesado Daniel Salcedo en el norte de Guayaquil. Se decomisaron documentos que según las autoridades permitirán realizar vinculaciones dentro de la investigación que se realiza por el presunto delito de asociación ilícita. Merlin Ochoa nos informa que en el mismo edificio en donde se realizó el allanamiento, un día antes, delincuentes disfrazados de policía se llevaron la bitácora y computadoras. La Policía Judicial y la fiscal Claudia Romero lideraron anoche el allanamiento en este edificio ubicado en el norte de Guayaquil. Los agentes ingresaron a uno de los departamentos del 5º piso que habría sido frecuentado por Daniel Salcedo, procesado por el delito de peculado. No hubo detenidos, pero sí se decomisaron 4 bitácoras del edificio en el que quedaron registrados los datos de los conductores que ingresaron con sus carros al garaje del inmueble en lo que va del 2020. Sin embargo, horas antes de este allanamiento ocurrió otro suceso. La Fiscalía también investiga un robo que se registró la noche de este domingo. 5 delincuentes disfrazados de policía ingresaron a estas instalaciones y no solo se llevaron computadoras e impresoras, también la bitácora en la que se registra el ingreso y salida de las personas. Los sujetos ingresaron hasta el cuarto de cámaras para borrar todas las evidencias, pero no se llevaron algo importante: 4 bitácoras del ingreso de los vehículos que finalmente fueron decomisadas la noche de este lunes. Este operativo es parte de la investigación que lleva adelante la Fuerza de Tarea de la Fiscalía General, ahora por presunto delito de asociación ilícita, en el que se indaga las irregularidades en los contratos millonarios con diversos proveedores de insumos médicos durante la pandemia. Dentro de esta investigación este lunes fueron llamadas a dar su versión 21 personas, entre ellas animadores de televisión, actrices, empresarios en el mundo deportivo, extrabajadores del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, personas que están prófugas en Estados Unidos y un expresidente de la República. Ante el llamado, la actriz Flor María Palomeque fue la única que acudió a la Fiscalía. Puedo venir las veces que necesiten, no tengo ningún problema. Este fin de semana las autoridades realizaron allanamientos en otros edificios. Ingresaron hasta una suite de Daniel Salcedo, que se habría convertido en un centro de reuniones con funcionarios del IES, pues según el portal web Periodismo de Investigación, en la bitácora del edificio quedó registrado el ingreso de Paul Granda, exfuncionario del IES, quien aseguró que voluntariamente acudirá a la Fiscalía a rendir su versión. Con estos importantes documentos, la Fiscalía podría identificar quienes formaban parte de estas redes de corrupción en los hospitales del Seguro Social.
$200 millones reclaman los gobiernos autónomos descentralizados de la Amazonía. Ellos señalan que han tenido que afrontar la pandemia con pocos recursos y que el retraso de meses que tiene el gobierno terminará afectando los más básicos servicios que recibe la población. Lenín Artieda nos cuenta más sobre la exigencia de los alcaldes de este sector del país. El reclamo es general. Este martes los municipios de la Amazonía se sumaron a la exigencia al gobierno central para que les entreguen lo que la ley determina que les corresponde. Más aún en tiempos de pandemia, y si uno se pone a sumar, no es poco lo que les deben. Como COTAC tenemos alrededor de 140 millones de dólares y como ley amazónica hay una cuantificación que se le hace por barril, que también es una cantidad considerable, superando unos 60 millones de dólares entre todos los municipios amazónicos. En la Amazonía, según las cifras oficiales, hay 3.742 casos confirmados de COVID-19 y 117 fallecidos por esta enfermedad. Pero ellos saben que son más y que en los lugares más alejados no la están pasando bien, que la única atención que llega es la que los gobiernos locales pueden dar y que eso tampoco es mucho. Aunque somos menos, comparándonos con el litoral, comparándonos con la sierra, pero sin embargo, con facilidad nos contactamos demasiado. Por eso es que una persona contagiada puede tranquilamente abarcar en el transcurso de 1 o 2 días una comuna completa. El gobierno, por su parte, señala que al Fondo Común de Circunscripción Territorial Amazónica se han transferido 7.2 millones de dólares. Pero las responsabilidades son múltiples y más temprano que tarde, advierten, se verán las consecuencias. Porque ya no va a haber tratamientos de agua potable que resistan, porque ya no van a haber alcantarillados que soporten, porque no van a haber recolectores de basura que salgan a trabajar sin salario, porque ya no tendremos insumos, porque no tendremos el químico para tratar el agua. Y que se sumarán a la manifestación del próximo jueves para exigir que les den sus asignaciones, lo que corresponde por concepto de IVA, la parte proporcional de la explotación petrolera, todo lo que les deben. Esta mañana se realizó el entierro de las 3 menores que fueron asesinadas por su padre este fin de semana. Carolina Mela estuvo con la madre de las menores, quien mostró los últimos recuerdos con sus hijas. Esta semana los sueños de 3 niñas se desvanecieron al ser asesinadas por su padre. Sueños de viajar y de estudiar en la universidad. Unas excelentes hijas, se lo juro que eran las mejores hijas que yo pude haber tenido en la vida. Ha sido una mañana dolorosa para esta madre. Mira fotografías, videos y las últimas cartas con dibujos que le hizo su pequeña Sasha. Ella no sabía escribir, mira, no, eran dibujos y me enseñó, mira mamá, esta eres tú, esta soy yo, este es Sasha, este es Nayeli y este Daniel. Y a este momento de desolación se suman las críticas que le hicieron a la madre de que las había abandonado. El fondo de esta historia también está marcado de violencia intrafamiliar. Ellas vieron las marcas que él me dejó, por la cual me separé de él y me traje mis hijas conmigo. Y habían sido 5 veces que me separé de él y regresaba por mis hijas. Fueron 14 años que viví con él. Vino golpeada, envergollada, ella sí casi le había matado. Entonces mi hija no quiso que regrese y por eso fue el problema que le matara. Después de realizarle la autopsia, fueron enterradas en el cementerio del suburbio de la ciudad. El municipio de Guayaquil le ha ofrecido dar acompañamiento psicológico a la madre. Y este caso tal vez no se sumen a los registros de las víctimas colaterales de la violencia intrafamiliar, que cada 3 días cobra la vida de una mujer. 3 pescadores ecuatorianos fueron rescatados por guardacostas norteamericanos a 220 millas de aguas internacionales. El día que los ocupantes de la embarcación fueron localizados, ya no tenían alimentos. Nuestro corresponsal Eduardo Vite nos tiene los detalles de esta historia. Es el momento en el que se realizaba la maniobra de acoderamiento para entregar a los pescadores, quienes estuvieron 12 días a la deriva.
habían salido el pasado 15 de junio desde el puerto de Esmeraldas para cumplir una faena de 3 días de pesca artesanal, pero cuando trataron de retornar a casa, los motores de la lancha, siempre Jenny Marixa, para allá no encendieron. El 27 de junio fueron rescatados por el sistema de navegación marítima láser de larga distancia que tenía la embarcación. En la mañana decidieron embarcarnos al barco. Nos preguntaron qué decidíamos, si nuestras vidas o la embarcación. Nosotros, obvio, le dijimos que nuestras vidas, aunque la embarcación es nuestro padre, o sea, propietario de nuestro padre, pero con el dolor del alma, lastimosamente, dejamos la embarcación. Walter Castro relata que comían una vez al día y cuando fueron localizados ya no tenían alimentos. Estábamos a 150 trabajando, pero como la corriente lo llevó, no sabíamos para dónde lo llevaba. Nos lo llevó lejos de aquí. José, Walter y Gonzalo Castro, todos miembros de una sola familia, este lunes fueron recibidos por sus seres queridos. Las autoridades marítimas ecuatorianas, apenas se reportó la desaparición de los pescadores, activaron un protocolo de búsqueda y rescate. Protocolo de SAR, de búsqueda y salvamento marítimo, donde el Centro Coordinador Nacional de Respuesta, que es el Comando de Guardacostas, estaba haciendo las misiones y estaba haciendo las coordinaciones a nivel internacional con la Guardacostas a través del agregado naval Guardacostas en Ecuador, de los Estados Unidos, y también con Cancillería, porque inicialmente se pensaba que iban a llegar hasta Costa Rica. Las autoridades marítimas exhortaron a los navegadores a tomar las precauciones antes de lanzarse al mar. En un barrio popular de Ambato, varios perros fueron envenenados, por lo que los moradores del sector mostraron su indignación y hoy se reunieron para poner la denuncia. Se busca al responsable de este hecho que ha consternado a la población, como nos informa Fabián Villa. Hasta la fiscalía llegaron los habitantes del barrio Ficoa en Ambato, acompañados de su abogado para denunciar y exigir, de carácter urgente, se identifique a la persona que envenenó a 11 canes del sector. Así lo explica el representante legal de los ciudadanos, Mateo Montenegro. Hoy, con la nueva reforma del Código Orgánico Integral Penal, esta conducta se tipifica como un delito de acción privada. Y la pena rebasa los años de prisión. Está de 1 a 3 años, de 6 meses a 1 año. Además explicó que con la ayuda de los videos, de las cámaras de vigilancia de las casas del sector y del ECU 911, se espera dar con el responsable. La policía ya ha recogido evidencia en el lugar, como este video en el que se puede ver a un hombre que deja un cartón en el parter de la calle. La noche de este lunes fueron indignados a protestar a los exteriores de la casa del presunto agresor. El legítimo afectado es el dueño de los perros, entonces de los 4 perros se propondrán 4 querellas distintas por cada animal y se está estudiando la posibilidad de presentar una querella por los animales comunitarios como la comunidad. Mientras que la mañana de este martes, en los exteriores de la Fiscalía, los dueños de los canes hicieron un plantón para exigir que se haga justicia por sus mascotas. El municipio de Guayaquil envió a personal médico para que contribuya en la atención de pacientes con coronavirus en Quito, ciudad que atraviesa un complicado momento por el número de contagios y la saturación de los hospitales. Además, el Cabildo de Guayaquil donó medicinas e insumos de bioseguridad. Son 21 profesionales de la salud de Guayaquil, intensivistas, médicos clínicos, emergenciólogos, enfermeras y auxiliares de medicina que se unirán durante 15 días al cuidado de pacientes con COVID-19 en Quito. Y estamos aquí para dar ese granito de arena para que Quito también salga adelante, así como lo está haciendo la ciudad de Guayaquil. Ellos trabajarán en el centro de atención temporal ubicado en el Parque Bicentenario, que es manejado por el municipio capitalino. El podernos compartir las experiencias que vivieron en la ciudad y también la experiencia que tuvo como municipio, el municipio de Guayaquil. Se vayan evacuando las camas que ya han sido consideradas como casos leves o moderados. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, indicó que se trata de profesionales que han laborado en su ciudad durante la pandemia y que tendrán en Quito todos los implementos y logística para su labor durante 2 semanas. La estadía de 15 días se puede extender si lo necesitaran el alcalde Yunda, si necesitara la ciudad de Quito. La estadía de 15 días se puede extender con una diferencia, se cambia de grupo.
iría otro grupo de médicos, ellos regresarían a descansar porque van a tener una jornada de 15 días seguidas. El municipio guayaquileño también envió implementos de bioseguridad y medicamentos como donación para enfrentar el coronavirus en Quito. Así es, juntos enfrentamos mejor la pandemia. Y así finalizamos con estas acciones que hay que rescatar. Los esperamos a las 19 horas con más información. Que tengan una buena tarde.